Los 4 puntos trascendentales, las metas a alcanzar para este trabajo que vamos a desarrollar hoy aquí en Master Vidal. El mundo es un lugar asombrosamente sencillo. La vida también lo es. Las personas pueden cambiar y todos podemos ser felices. Si alguna de estas líneas te interesa, si alguna de esas líneas está en tus objetivos y no los has podido alcanzar, creo que vale la pena que te quedes aquí a charlar con nosotros una hora, a reflexionar entre tu ser, yo te diría incluso tu mente y tu corazón, tu servidor y el texto que nos convoca para estos trabajos. Bienvenido a Master Vidal en YouTube. Yo soy Marco Vidal. Hoy es viernes 8 de abril del año 2022 y en el área de desarrollo personal en este canal de Master Vidal vamos a trabajar un texto precioso, verdaderamente una joya. De por sí, en realidad me preocupo mucho porque haya buenos trabajos y buenos contenidos, pero el de hoy es en su sencillez y en su invitación a generar estos 4 puntos. Vale la pena esforzarse en localizar este texto y, como yo digo, revolcarse con él, subrayarlo todas las noches, volverlo a leer, leerlo no sé cuántas veces, compartirlo, hablar de él, etcétera, etcétera. Se llama Atrévete a no gustar. Atrévete a no gustar y como subtítulo tiene Libérate de tus miedos y alcanza la verdadera felicidad. No explico más. No es un asunto de autoayuda porque ahorita lo voy a decir en la introducción. Es una cuestión bastante seria. Déjame compartirte los autores para darte completa la ficha. Son Ishiro Kishimi y Fumitake Koga. Atrévete a no gustar. Me llamó muchísimo la atención justo que está en editorial Zenit, en impreso está en Zenit, debe ser Zenit, eh, y bueno, en internet básicamente lo busqué, lo conseguí y lo bajé sin ningún costo. Entonces vale muchísimo la pena. Es un diálogo de este par de maestros orientales. Hacen básicamente lo que nosotros como occidentales estamos acostumbrados a ir a revisar la filosofía oriental y occidentalizarla. Bueno, pues ellos ahora harán un poco el proceso contrario. Van a tomar a un psicólogo, al maestro Alfred Adler, van a tomar la esencia, lo mejor de ese grupo, de ese cuerpo psicológico, y lo van a adaptar a una vida sencilla y a una vida con estos logros. Entonces dice el texto, me voy a avanzar porque tengo muchas citas, muchas notas y espero poderlas compartir en esta hora aproximadamente que dura esta charla. En las afueras de una ciudad milenaria vivió un filósofo que enseñaba que el mundo era un lugar sencillo y que la felicidad estaba al alcance inmediato de todo el mundo, ni siquiera con procesos terapéuticos, sanadores, ya no se diga espirituales. En muchos sentidos yo ya había empezado a intuir, claro, motivado por lecturas, que justo el proceso de la búsqueda tiene al ego en ese asunto, lo tiene buscando. Y evidentemente entonces el que está buscando no acaba de encontrar y muchas veces ese proceso es el que justamente no nos dejará encontrar. No hay una meta porque el asunto de la búsqueda, por más espiritual que sea, en realidad siempre nos queda adelante y siempre la estamos intentando alcanzar. Y lo que ya te dije, el mundo es un lugar asombrosamente sencillo, la vida también, las personas pueden cambiar, el mundo es sencillo y todos podemos ser felices. Esas son las apuestas que estos dos maestros establecen y que para eso van a sustentarse a partir de la filosofía de Alfred Adler. Así dice, así que la psicología, perdón, dije filosofía y es psicología. En la psicología adleriana no pensamos tanto en términos de causas pasadas como de propósitos presentes. A diferencia de Freud, que establecía que todos los sucesos, todas las maneras de ser actuales son consecuencia de una causa. Hoy que hablo contigo y la charla que tengo y si hoy no me rasuré y si hoy tengo todavía el cabello húmedo, es consecuencia de que me di un baño hace un rato, de que no fui a trabajar hoy de manera presencial, entonces no me he terminado de afeitar o no me afeité. Todo esa situación, todo este efecto que en este momento estás viendo es consecuencia de las causas que lo originaron. Esta charla es consecuencia
Es el efecto de la causa cuando conseguí el libro y lo empecé a leer. Adler establece, claro, en ese mismo nivel, entonces todas mis situaciones psicológicas, mis situaciones intelectuales, mis situaciones emocionales, el ser humano que soy hoy, 8 de abril del año 2022, es consecuencia de todas las situaciones que he venido viviendo en el pasado y también muchísimas de ellas incluso como elementos traumáticos. Adler se cuestionó ese punto y dijo, bueno, pues en ese sentido parece que estamos condenados a nuestro pasado. Y encontró que sin duda alguna Freud tenía mucha razón en muchos puntos, pero que eso deja bastante satisfecho solamente a nuestra cabeza. La situación emocional en la que me encuentro hoy como consecuencia de situaciones en el pasado, la cabeza se lo explica perfectamente. Entonces, si hoy soy un tipo enojón, malhumorado, neurótico, viene como consecuencia, como efecto de las causas que lo originaron. Y eso a la mente la deja tranquila porque da la explicación y a mí me deja relativamente también en paz porque yo no me hago responsable ni cargo de mis situaciones. Diré que mi papá era neurótico, mi mamá era borracha, mi abuelita me dijo de groserías y me humillaron en el colegio. Entonces, esas cuatro situaciones son las que originaron que yo sea así. Y notas entonces mi cabeza se queda tranquila porque tiene la explicación y yo ya no siento el compromiso de modificarlo. Adler dice, dejemos, ya no tengamos esa lógica del pasado que nos trae hasta el hoy y establezcamos que el comportamiento de hoy tiene que ver con el sentido que estamos buscando. Hoy entonces vamos a vivir que las situaciones que mueven nuestra existencia tienen que ver con los propósitos del hoy, con los propósitos presentes, desde si cómo está mi estado anímico o si me levanté a trabajar o si hice ejercicio, no tiene que ver como situaciones del pasado, sino que en qué propósitos estoy haciendo las cosas que hago hoy en día. Eso me regala la enorme ventaja de que las modificaciones a esta situación estén en mí. Ya no quedo como víctima, ya no quedo como ese trauma que entonces incluso me someto a un terapeuta, sí, pues me entrego emocionalmente a un terapeuta para que él se haga cargo también de mi proceso de sanación. Adler dice, no, hazte cargo de acuerdo a los propósitos que tienes hoy, todas las responsabilidades del propósito que tengas hoy recaerán en ti, incluso tomar terapia. Quiero estar bien, mi propósito hoy es estar bien emocionalmente y para eso necesito terapia, ¿lo ves? Pero el asunto ya no fui víctima que ahora tiene que ir a la terapia, ya soy yo el que toma, el que pone en acción esa decisión y a partir de ahí voy a modificar mi propio camino y voy a establecer mis metas y todas, que esto es lo más importante, van a estar ahora en mí, van a depender de mí, de lo que haga, deje de hacer, de lo que piense, etcétera, etcétera. Y eso es muy poderoso y completamente genera un cambio para ya no colocarnos en la pasividad absoluta. Más adelante dice este texto, tratar la vida de una persona como una narrativa ofrece una idea de causalidad que se entiende fácilmente, la mente queda tranquila, y una sensación de desarrollo dramático, es decir, nos salimos nosotros de nuestra historia y la podemos ver e incluso la podemos hasta valorar, ¿no? Y decir, ah, mira, ha valido la pena. Todo ese proceso le hace muy bien a nuestra cabeza y se queda en paz. Ahora, nuestros resultados están funcionando, estoy colocado donde toda la vida he deseado estar, es muy probable que no. Eh, un desarrollo dramático que deja impresiones fuertes y resulta extraordinariamente atractivo ese desarrollo. Sin embargo, Adler niega el argumento del trauma y afirma que ninguna experiencia es en sí misma la causa de nuestro éxito o de nuestro fracaso. No hay traumas, dirá Adler. No sufrimos por el shock de lo que experimentamos, el supuesto trauma, sino que hacemos de ello lo que más nos convenga a nuestros propósitos. Si la maestra cuando yo era niño me dijo que era un estúpido, las acciones que yo elaboré después de ese shock, donde a la mitad del grupo yo le mostré mi dibujo a la maestra y lo rompió y me dijo, tú eres un estúpido y lo aventó a la basura, eso que fue un shock para mí, a partir de ahí yo he elegido qué acciones tomar para el propósito que tuve. Atención con eso, no digo que no haya sido traumático y que el shock, perdón, traumático no fue. No digo que no haya dejado de estar el shock que impactó a un niño de 5 o 6 años
con el grito de un adulto, dejándolo en ridículo frente al grupo. Dejándolo en ridículo incluso ya es una cuestión de la narrativa que estoy elaborando. Como hecho, la maestra solo rompió un papel, que era mi dibujo, y lo tiró a la basura. Eso fue lo que sucedió. ¿Fue impactante? Sí. Ahora, a partir de ahí, de manera inconsciente seguramente, yo me he venido moviendo desde esos 5 años para acomodar ese shock a las determinaciones que quiero hacer. Es probable, lo voy a decir de manera muy rápida. A lo mejor desde los 5 años yo sabía que podría ser un gran pintor, pero tenía miedo. No había grandes pintores en mi casa. En mi casa todos tenían que ser abogados. Y yo encuentro que tengo mucho talento para el dibujo. Cuando la maestra me rompe ese dibujo, mi interior, mi yo, encontramos el pretexto perfecto para cancelar nuestra vocación de pintor. Y entonces, gracias a ese trauma, digo, ok, no vuelvo a pintar jamás, no vuelvo a iluminar nunca. Y a partir de ahí, en realidad, esa es la historia que me cuento y la historia que le cuento a la vida, sin darme cuenta que el verdadero objetivo es que le tuve miedo a mi vocación, le tuve miedo a mostrarme de manera original como un gran pintor, por ejemplo, como un gran artista, en medio de una familia que no sabía o que no tenía posibilidades de valorar eso. Y entonces a partir de ese trauma, ya regreso de normal a mi familia a buscar ser doctor, médico, futbolista o lo que sea, porque ya el trauma me ha servido para no hacerme cargo yo de ese regalo que la vida en ese sentido tenía para mí. Entonces dice, sino que hacemos de ello lo que más convenga a nuestros propósitos. Nuestras experiencias no nos determinan. Lo que resulta determinante es el significado que les atribuimos, porque cualquier otro niño, a partir de ese mismo asunto de que le rompan su dibujo, a partir de ahí puede decir, ah, pues ahora maestra, un día yo voy a crecer y la voy a invitar a mi exposición en el Palacio de Bellas Artes. A partir del mismo elemento, la maestra rompe el dibujo y el chavito dice, vieja maldita, vieja cabrona, un día vas a ir a una exposición mía en Bellas Artes. ¿Ven? Es qué nos dijimos a partir del shock según los propósitos que tenemos. Esto es lo que establece este texto y en general la psicología del maestro Alfred Adler. La vida no es algo que alguien nos da, sino algo que elegimos nosotros mismos. Vivirla, evidentemente. Y también somos nosotros quienes decidimos cómo vivirla. Es decir, ya lo hemos trabajado aquí en muchos libros. El asunto no está en las acciones, sino en lo que yo me cuento de las acciones que sucedieron o que están sucediendo. Es un diálogo entre un joven y un viejo filósofo, como lo plantea, lo cual hace el texto verdaderamente ligero, digerible, muy sencillo para irlo comprendiendo. Dice el joven, bueno, entonces, ¿cómo explicarías tú mi ira? En aras de la explicación que el viejo le va a dar al joven, porque el joven pone un ejemplo y dice, estaba en un restaurante, el mesero tuvo un accidente en la mesa, vació una salsa y yo me enojé muchísimo, apareció el sentimiento y a gritos empecé a reclamarle al mesero. ¿De dónde viene esa ira? Porque el planteamiento será, ahorita te lo digo, ahorita lo comprobamos, que él escogió enojarse. Entonces dice el joven, bueno, entonces, ¿cómo explicarías tú mi ira? Filósofo, muy fácil, no te encendiste de ira y entonces empezaste a gritar. El proceso no fue, me llegó la ira y empecé a gritar, así parece. Te enfadaste para poder gritar. El tipo tira algo en la mesa y entonces yo siento el sentimiento y a partir del sentimiento grito. Y podría disculparme o justificarme diciendo, discúlpame, pues te grité horrible porque me enojé. Es más, hay gente que diría, porque me hiciste enojar. Pues no, no es así, dirá Adler. Escogiste ese sentimiento para poder gritar. Aquí pausa, si quieres, ponle pausa para que lo reflexiones. Porque yo sé que la emoción viene de manera inmediata, que diríamos que ni siquiera me dio tiempo para pensar. No es un asunto en el que diga, ah, ok, quiero gritar y a partir de ahí necesito un enojo. Bueno, venga, no funciona así, sino que hay información de nuestro inconsciente o que pasa de manera tan rápida o que no somos conscientes de todo el proceso que estamos pensando, que una determinación que ya teníamos nos pasó muy rápido. No la sostuvimos, pero se quedó. Y entonces la emoción, voy a trabajar otro texto muy pronto que te va a encantar. Esa verdad que lanza el inconsciente, la emoción la apoya, pero como esa verdad del inconsciente ha pasado muy rápido ante nuestra conciencia que ni siquiera la alcanzamos a ver, creemos que entonces el detonante del proceso
es la emoción. Pero no, la emoción está siguiendo a un pensamiento que ya ocurrió. Bueno, y lo leo porque creo que aquí está muy claro. Dice, te enfadaste para poder gritar, es decir, para poder cumplir el propósito de gritar, creaste la emoción de la ira. Las emociones entonces las formamos porque teníamos un propósito. Joven, ¿qué quieres decir, filósofo? El propósito de gritar fue anterior a todo lo demás. Es decir, con los gritos querías que el mesero se mostrara sumiso y escuchara lo que querías decir. Y para ello generaste la emoción de la ira. El tipo entonces, por la razón que sea, la podemos seguir buscando, siente que no le hace caso el mesero y entonces en lugar de detenerse, de generar una pausa, entender ese proceso y quizá incluso esperar a que el mesero reaccione o le haga caso, entonces él con un grito generado por la emoción de la impotencia justificará eso, que en el fondo no lo tiene tan claro. El procedimiento de explicar las cosas con normalidad te pareció demasiado esfuerzo, detenerse y decirle al mesero, amigo, no me estás haciendo caso, necesito que me trates muy bien porque si no puedo ir a otro lugar. Así, con toda la calma, como ese proceso no se dio el permiso él de vivirlo, entonces lo modificó con la emoción y la emoción que genera la posibilidad de pegar el grito. El proceso de explicar las cosas con normalidad te pareció demasiado esfuerzo, así que intentaste evitarlo y hacer que esa persona ya sumisa por la situación económico-social de yo soy el cliente y tú eres el servicio, se sometiera a ti y la ira fue la herramienta que usaste. Algo en el interior a este tipo le dijo, este mesero no me está haciendo caso y yo en este momento soy el jefe. Esa autoridad no se ve aclarada, no se ve dispuesta en el trato que él tiene con el mesero y para establecerla es entonces que aparece la violencia por medio del grito. Me acabo de ocurrir y me llamó muchísimo la atención porque verdaderamente tenía años que no pegaba un grito ni a un alumno ni a nadie. Y hace muy poquito me sucedió y entonces le pegué un grito a un participante de mi equipo. Y bueno, enseguida lo detuve. La primera vez incluso eh, pedí una disculpa, ofrecí una disculpa, terminamos con un abrazo y continuamos trabajando y ocurrió una segunda ocasión. Y yo he estado dándole vueltas al asunto de que no soy la víctima del comportamiento de esa persona. Sin duda alguna no funciona así. Y aquí lo aclaro entonces. No he tenido la suficiente paciencia para transmitir lo que deseo en ese objetivo que tengo al trabajar con esta persona. Y por otro lado, la actitud poco disciplinada a la que estoy acostumbrado yo, evidentemente, pero la actitud poco disciplinada de esta persona con respecto a mi proceso mental, eso es lo que tendríamos que aclarar o ajustar. Básicamente yo, como no está ajustada, como esta chica, como esta persona, no se acaba de ajustar a mi disciplina, porque en realidad ella tiene la suya propia, generó este choque, generó este problema que creó entonces el imponerme desde la autoridad a partir de la violencia de un grito o de levantar la voz. Pero no es que, es decir, entonces, el punto es que ese grito está respondiendo a una carencia mía de autoridad. Si yo esa carencia de autoridad la hubiera detectado a tiempo, en este caso, se pudo haber hablado. Oye, mira, aquí el que manda en estas circunstancias soy absolutamente yo. Si no eres capaz entonces en mis peticiones de desarrollarlas y además de desarrollarlas con mucho gusto, y después, si quieres, sí, las hablamos y las cuestionamos y las revisamos, pero si de primera entrada no confías en el capitán del barco, entonces no es tu barco. En lugar de eso, bajé, empujé a esta persona del barco, ¿no? La tiré al mar y mi barco siguió. Ese es el proceso violento. Ese es el proceso con el cual justifico una emoción para hacer algo que en realidad ya quería hacer o que en realidad a quien está cuestionando nada más y únicamente es a mí mismo. Las personas no están controladas por causas pasadas, no estamos controlados por nuestros traumas y nuestras situaciones anteriores, sino que avanzan hacia propósitos que se han fijado ellas mismas. Esta es una joya. No vengo determinado por lo anterior, sino que quiero algo en el presente y ese andar hacia el futuro para lo que quiero es lo que va a determinar mis conductas.
sin mayor justificación. Ahorita te podría decir que quiero una experiencia muy profesional, no solo por la disciplina y por lo que implica lo profesional. Ahí yo tengo que trabajar, que quiero un trabajo muy profesional y muy exquisito, porque estoy muy molesto con los resultados en mi vida. Creo que soy muy bueno en muchas cosas y la vida no me da los resultados o no los ha alcanzado a ver que según yo creo. Y por un lado me niego a comprobar que a lo mejor no soy tan bueno, también lo he intentado, y si me niego no importa, lo seguiría haciendo, pero por supuesto entonces desde el amor, desde la paciencia, desde la diversión, desde la entrega y no ya desde esta carencia del reconocimiento. Eso es lo que tendría yo que trabajar y revisar. No tendría, tengo que trabajar y tengo que revisar constantemente con cualquiera de mis proyectos profesionales, artísticos, de relaciones, intelectuales, emocionales, etcétera, etcétera. Ahora mismo no puedes ser feliz de verdad y eso te pasa porque no has aprendido a quererte. Y para intentar quererte, desearías renacer como una persona distinta. Me hubiera gustado ser de otra manera. Si yo volviera a nacer, me encantaría ser de otra manera. Eso no es quererme. Te gustaría ser como Y o X y olvidarte de quién eres ahora. Eso ya lo habrás intuido, es un callejón sin salida porque eso no es posible. Y sin embargo, interiormente nos comportamos como si eso fuera posible, como si nosotros pudiéramos desaparecer y tratar de convertirnos en otros. La forma en que vemos el mundo y cómo nos vemos a nosotros mismos. Piensa en el estilo de vida. Este es un concepto que maneja Adler de que cómo empiezo a generar este proceso. Bueno, pues empieza a generar un estilo de vida. ¿Qué será un estilo de vida? Una manera de vivir de acuerdo a las determinaciones que quiero para mí. Quiero el estilo de vida de un tipo tranquilo, amoroso, profesional, sin broncas económicas, etcétera, etcétera. Ese va a ser mi estilo de vida. Esos son los valores a los cuales me voy a mover y las metas que quiero alcanzar. A esa unidad le voy a llamar mi estilo de vida. Entonces piensa en el estilo de vida como un concepto que reúne todas las maneras de encontrar sentido. Todo lo que apunte a la meta que tengo lo voy a considerar un estilo de vida. Evidentemente ahí entrará, por ejemplo, la ética. Quiero mucho prestigio en mi carrera como actor y en mi carrera como coach. Bueno, no lo voy a comprar, no me voy a prostituir, no voy a hacer nada amoral, nada antiético que me permita alcanzar esa meta. Quiero hacerlo desde los valores del respeto, del amor como tal, del autorreconocimiento, etcétera. En un sentido restringido de la palabra, el estilo de vida podría ser la personalidad de una persona. En un sentido más amplio, abarca la visión del mundo y la actitud hacia la vida. Entonces, tres cosas. ¿Quién soy? ¿Qué visión del mundo tengo? Y qué actitud tengo en esa visión y en esa meta. Esos tres conceptos van a formar tu estilo de vida. Revisa si tu estilo de vida tiene coherencia, porque a lo mejor quieres una meta, pero los otros dos puntos están incluso hasta deteniendo el proceso para alcanzar esa meta porque no están siendo coherentes con estos tres elementos. Mi propia personalidad, la visión del mundo y la actitud que tengo justo para la vida como tal. Con qué actitudes me muevo al estar enfrentando las situaciones cotidianas de mi existencia. Las personas intentan hacerse las especiales a través de sus desgracias y usan su experiencia de la desdicha para intentar ponerse por encima de los demás. Ahí Hollywood es un maestro y esto tiene que ver con el asunto que te decía de lo dramático. Parecería entonces, hay programas de televisión donde a la gente famosa nos cuentan lo mal que le fue, el trabajo brutal que les costó llegar a donde están, conseguir la fama. Eso no hace más que reproducir este elemento de colocarnos como víctimas de un mundo que necesitará sacrificio, esfuerzo, trabajo brutal, enajenación, un montón de situaciones para medianamente alcanzar algo que cuando menos nos deje relativamente en paz. Acuérdate que una de las metas de este texto es, la vida es muy sencilla y podemos ser felices en cualquier momento. No importa que intentemos caminar por delante o por detrás de los demás, es como si nos moviéramos por un espacio plano sin eje vertical. No caminemos para competir con nadie. El valor reside en intentar avanzar a quienes somos en este momento. Este que estoy siendo mientras charlo contigo, este que está escuchándome,
cómo mejora en este momento y con estas posibilidades. ¿Qué hago ahorita? ¿Quién soy? ¿Cómo me defino? ¿Y cómo actúo mientras hablo contigo, mientras grabo esta cápsula? Porque aquí están mis posibilidades de mejora. Aquí están mis posibilidades de alcanzar la meta. Si en este momento mi meta es que esta charla se vuelva viral y con esta mi canal suba y tenga éxito inimaginable incluso, no está en mis posibilidades. Por eso incluso se vuelve un asunto casi neurótico porque me la paso pensando qué hacer y mucha de esa gente va a traicionar sus elementos y va a empezar a hacer cosas que no tienen sentido con respecto a lo que quiere lograr, que pudiera ser si a lo mejor aquí entonces me drogo en vivo o en directo o me quito la ropa o hago un escándalo con esta cápsula, con esta grabación para generar esa atención, que es probable que sí la pudiera tener, pero no es la meta que pretendo alcanzar con todo el programa que implica tener este canal de YouTube y esta transmisión de conocimiento que estoy estableciendo. Entonces, ¿qué posibilidades tengo para alcanzar ese objetivo? Las que me da la vida, mi biología, mi inteligencia, mi sensibilidad, en este justo momento, en el presente en el que estoy desarrollando mis cosas. Una vez que pueda sentir de verdad que las personas son mis camaradas, mis compañeros de viaje, pero cualquier persona, tu manera de ver el mundo cambiará drásticamente. Ya no lo percibirás como un lugar peligroso, ni te verás asaltado por dudas innecesarias. El mundo te parecerá un lugar seguro y agradable, y se reducirán drásticamente tus problemas asociados a las relaciones interpersonales. Desde hace muchos años me acuerdo de la gran frase de mi gran amigo Luisito Solares, que decía que los problemas de la pareja, el asunto es primero aclarar que ambos jugamos en el mismo equipo, porque es casi un absurdo pelear con la pareja porque no estamos compitiendo por algo, no nos estamos jugando el lado de la cama o la quincena solo es para uno en esta quincena, no, estamos intentando ir al mismo lugar básicamente. Entonces, lo primero que hay que establecer cuando vamos a generar una discusión o de puntos de vista en una pareja es que ambos jugamos del mismo equipo, ambos somos compañeros, pretendemos ayudarnos. Dice el texto, el niño oprimido por los padres empezará a delinquir. Un niño maltratado por los papás, cuando tenga posibilidades de fuerza intelectual y física, empezará a delinquir. Dejará de estudiar, se cortará las venas o se autolesionará de otras maneras. En la etiología freudiana, la etiología es esta causa-efecto, esto se entiende como una mera relación de causa-efecto. Los padres crearon así al niño y por eso ha crecido de esta manera. Es como decir que una planta se ha secado porque nadie la regó. En una interpretación que ciertamente resulta fácil de entender, por eso te decía que el asunto se le facilita mucho a la cabeza, pero no los resultados en la vida. Pero la teleología adleriana no se olvida del propósito oculto del niño, es decir, el propósito de vengarse de los padres. El niño fue oprimido en su niñez y tiene como propósito tomar revancha. Y entonces va a empezar a delinquir, va a empezar a portarse mal, no como consecuencia de los traumas que recibió, sino como consecuencia o con la motivación de tomar revancha de los papás. Aquí fue muy fuerte porque todo mi alcoholismo adolescente tenía que ver con eso. Me pasé 6 o 7 años verdaderamente reventado para castigar a mis padres, lo cual era una idiotez porque el único que estaba sufriendo como tal era yo. Bueno, claro, también ellos sufrían, pero el principal, el que estaba pagando las consecuencias brutales, era yo, el que se estaba perdiendo de una vida digna de ser vivida, alegre, sana, pues era justamente yo mismo. Es decir, el propósito de vengarse de los padres. Si empieza a delinquir, deja de ir a clase, se corta las venas o se autolesiona, los padres lo pasarán mal. Se asustarán y se preocuparán mucho por él, que es lo que él estaba buscando cuando era niño. Ese es el asunto. Entonces, ven, lo que está generando ese comportamiento no fue causa de un trauma, sino causa de situaciones en el presente que este cuate quiere, que este niño, que este joven quiera resolver, pero que no las tiene seguramente claras en su conciencia. No es que no debas enfadarte, sino que no necesitas recurrir a la herramienta de la ira. Las personas irascibles no tienen mal carácter. Lo que sucede es que no saben que hay herramientas de comunicación efectivas más allá de la ira. Incluso, pues, en el ejemplo que te estoy poniendo con esta chica con la que estaba trabajando, el elemento es ahí, que ambos
no pudimos generar una comunicación a profundidad, sino que sabíamos resolverla, ambos sabemos resolverla, no entre nosotros, sino con el resto del mundo, a base de imponer autoridad. Aquí el gran regalo que ella me dio para mí es que yo pretendo generar muchas de las soluciones desde la autoridad, desde el poder que me da el ser maestro, el ser director de las obras, y no estoy siendo humilde y no estoy escuchando a la gente, no estoy negociando en el mejor sentido, no estoy profundizando en el diálogo con las demás personas. No es gratuito que en este justo momento, por ejemplo, no tenga pareja y que tenga ya un buen rato, casi un año, un poco más, que no tengo pareja, porque ese es el elemento. Seguramente interiormente ya no quiero tener una pareja por autoridad, por circunstancias desde mi personalidad, incluso desde un machismo. Quiero una relación mucho más horizontal, ya no verticalizada. El asunto es que cuando ya está en el trabajo, en el proceso directo, tiendo mucho a verticalizar las situaciones. Tiendo mucho a decir, yo mando, yo soy el jefe de la casa por mi propia formación o deformación, aunque aquí estoy haciéndome víctima de mis circunstancias. En realidad, claro, porque quiero seguir manteniendo en mi cabeza para demostrarle a mi papá que yo puedo ser la autoridad. Pero es un asunto neurótico, es un asunto que no ha acabado de ajustarse. En muchos sentidos, sí seré yo la autoridad, sin que la imponga, seré la autoridad porque los demás también ceden ese proceso. Cuando entro yo a dar una clase de literatura para chicos de preparatoria, yo soy la autoridad en el tema. El asunto es que si esos chicos, cualquiera de ellos, un día se levanta y le pido que me dé una clase sobre cómo jugar con las maquinitas Xbox o estas madres, yo tendré que estar en mi cuaderno, hacer preguntas y tomar notas, porque no tengo la autoridad que da el conocimiento. Esa es la negociación que tendremos que ir haciendo en nuestra vida para ajustarla, para ver que la vida es sencilla, basta con que me coloque en el lugar indicado y que puedo ser feliz en cualquier momento. Adler menciona cómo empezamos a reprogramar, a restablecer este proceso anterior para convertirlo en una mejor situación y dice a través de las tareas vitales. Ese punto le llama. ¿Cuáles van a ser las tareas vitales? Las voy a explicar en este texto. Seguramente aquí te compartiré de qué va. En ese proceso de las tareas vitales va, lo voy a llamar ahorita el entrenamiento para estas nuevas posibilidades de tu existencia. En algún momento hemos decidido que queremos poner fin a la relación, a cualquiera que sea. Así que hemos empezado a buscar motivos que nos permitan hacerlo. La otra persona sigue siendo exactamente la misma que antes. Lo que ha cambiado es nuestro propósito. Ya no, ya no quiero trabajar con esta persona y entonces si no me atrevo a decírselo o a negociar de manera directa, empiezo a generar situaciones, cualquiera de las dos partes, para no cumplirlo. Mandé un texto a un joven actor, le encantó la idea. Sin embargo, lo primero que me dijo es, tengo muy poco tiempo y no sé si pueda. Me gusta mucho la obra y me dijo, quiero comprometerme. Aquí hay un dato muy importante. No había dinero. El asunto es, no tenemos dinero hasta que tengamos la obra, podemos empezar a generar esa posibilidad. Por ahora no hay dinero. Y entonces, una vez que tuvo el texto en la mano este joven, la semana siguiente lo llamaron a trabajar, tuvo que ir, la semana siguiente tuvo que cuidar a su sobrino y la semana siguiente tuvo un asunto relativamente con una cuestión de enfermedad. No quería trabajar, pero no se atrevió a decirme, no maestro, si no me pagas, no trabajo, por la razón que sea, por la razón y el juicio que él haya querido. Si él resuelve desde ahí y me dice, no maestro, si no me pagas, no trabajo, perfecto, nos hubiéramos ahorrado un montón de situaciones, malgastamos el tiempo en muchos sentidos, porque en el fondo a él, comillas, le empezaron a ocurrir cosas que justificaban que no estuviera en este trabajo, pero no le pasaron. Él las creó a propósito, creó esas situaciones, se generó esas posibilidades para tener el pretexto perfecto sin quedar mal con el maestro de decir, no voy a trabajar. En algún momento hemos decidido que queremos poner fin y ya está. Lo que ha cambiado es nuestro propósito, en este caso que te comparto, pues el asunto de que a mí me da la impresión de la cuestión del dinero. No es nihilismo en absoluto cuando dice, vete a pensar en ti, trabaja todo en ti, deja la responsabilidad de tu vida a ti. Los demás, incluso como tal, si quieres, hasta cancela qué hicieron o qué dejaron de hacer. Ponte en ti y dicen estos autores, no es nihilismo lo que estamos pregonando. No es nihilismo en absoluto, al revés.
Cuando buscamos el reconocimiento de los demás y nos preocupamos únicamente de la opinión que los demás tienen de nosotros, acabamos viviendo la vida de otros. No es que yo me quede solamente con mis opiniones y encerrado en mí mismo, pero cuando me vuelco en parecer buen maestro para los otros, en ser buen compañero actor para los otros, en ser un buen papá para los otros, estoy dejando de ser yo y me estoy convirtiendo en la marioneta que los demás quieren que sea, perdón, y ahí aparece la manipulación y evidentemente estoy muy alejado de alguna posibilidad mediana de felicidad. Tú no vives para satisfacer las expectativas de los demás y los demás tampoco viven para satisfacer las tuyas. Es posible que alguien no actúe como desearías, pero eso no significa que debas enfadarte. Es normal que así sea. Es normal que la gente no actúe como yo quiera. Actúan como ellos pueden. Y por otro lado, yo igual. El asunto es actuar como yo deseo, como yo me siento a gusto, como yo, lo voy a decir muy mexicano, como a mí se me pegue mi regalada gana y trabajar a partir de esas consecuencias. En general, los problemas asociados a las relaciones interpersonales son consecuencia de que invadimos las tareas ajenas o de que otros invaden las nuestras. Aquí yo lo planteé en el ejemplo con el que te estoy intentando ilustrar en esta charla, es esta chica actriz estaba muy preocupada por corregir lo que a mí me correspondía corregir. Y eso pasa mucho con los actores. Muchos de los actores están muy preocupados por quedarle bien al director, no por vivir la escena. Un actor se le contrata o se trabaja con él para que viva la escena, para que asuma las consecuencias de lo que está viviendo y a partir de ahí el director ajusta, agrega, resta, etcétera. Pero una vez que ya está puesta la materia sobre la cual trabajar, cuando los actores estamos preocupados por quedar bien con el director, incluso el que está preocupado por quedar bien con el director soy yo como actor, como Marco Vidal, y no como personaje. Entonces el personaje por supuesto que ni aparece y se va haciendo una especie de círculo vicioso muy desgastante porque el actor se cansa de que le estén diciendo que no está haciendo las cosas bien porque no está siendo el personaje, porque está determinando, y esto choca, y claro que puede ser un choque muy fuerte, porque ¿cómo no voy a estar haciendo las cosas bien si las estoy haciendo para ti? Esto que te pongo como actor también funciona en la pareja. Hace tiempo me dijo una chica, quiero ser la mujer perfecta para ti, y se enfadó muchísimo porque mi respuesta en automático fue, no, por favor, no, porque tú no eres perfecta y así con tus defectos eres maravillosa y así estoy enamorado de ti. Si empiezas a convertirte en perfecta, ¿quién sabe qué cosa vas a hacer? Y bueno, claro, su mente le ganó y entonces no quieres que yo mejore, no quieres que yo progrese, qué mal, porque además lo estoy haciendo por ti, ¿ven? Ni siquiera era quiero ser la mejor versión de mí. Todo mi esfuerzo iba a ser por ti. Claro que todo ese esfuerzo que ella iba a hacer por mí, iba a haber un momento en que me iba a decir, bueno, ahora toda mi transformación tiene un precio, págamelo. Ese es el asunto muy, muy delicado. Entonces, los problemas asociados a las relaciones interpersonales son consecuencia de que invadimos las tareas ajenas o de que otros invaden las nuestras. Superar las tareas basta para transformar drásticamente, separar, perdónenme. ¿Cómo arreglamos ese proceso? Separar las tareas basta para transformar drásticamente las relaciones personales. Tu tarea, me acuerdo un día maravilloso también que una chica llegó y me dijo, ¿te parezco guapa? Me veo linda. Le digo, te ves muy, muy linda. Me gustas tantito más con tu estilo anterior. Puta, se ofendió muchísimo. Pero hice este cambio por ti, me gasté 4 horas aquí para presentarme y resulta que no le dije, yo no te lo pedí, no era para mí, en realidad es para ti. Estás buscando mi aprobación, pero la que necesita la aprobación eres tú. A mí me gustas incluso sin bañarte. Así producida como estás, sin duda puedo reconocer que te ves muy bonita, quizá pues hasta más linda que lo normal, pero yo no lo necesito, ¿eh? Yo para nada lo necesito. La que lo necesita eres tú, pero estás cometiendo un error porque tú necesitas esa validación, pero esa validación no la tienes contigo. La estás dejando en una responsabilidad conmigo. Estás esperando que yo lo valide y yo no quiero ese juego. Bueno, en fin. Hay una manera muy sencilla de determinar de quién es la tarea, a quién le corresponde cada cosa. Piensa, ¿quién recibirá el resultado final como consecuencia de la decisión que se tome? ¿Cómo dividimos estas tareas? ¿A quién le va a afectar la tarea final?
Entonces el niño dice, yo no quiero estudiar, o el adolescente aquí, Adler lo pone, esto, nuestros autores lo ponen así de esa manera, el chico que de pronto dice, yo no quiero estudiar. Ok, vamos a dividir las tareas. A mí como maestro me corresponde dar la instrucción y aquí está en el pizarrón y aquí está en las clases y aquí están los videos y aquí está en mi fluido hablar y aquí está y aquí está. Esto es mi oferta porque yo le correspondo a lo que a mí me toca hacer, que es darte la instrucción. A quien le corresponde desarrollar esa instrucción para validar que sabe, para validar que tiene un conocimiento, para generar se me escapa ahorita el término pedagógico, pero ahorita me voy a acordar, eh, es a ti. Esa es una cosa que a ti te corresponde. Por lo tanto, ¿cómo dividimos las tareas? Bueno, pues si yo vengo y doy mi trabajo y lo hago bien y llego temprano y presento mis cosas burocráticas, la escuela me paga. El asunto es que si tú no haces lo que a ti te corresponde, no apruebas la materia. Ahí está. Si tú no apruebas la materia, a mí me pagan lo mismo. Si tú pasas la materia, a mí me pagan lo mismo. Sin embargo, ¿de quién es la tarea de estudiar? Pues es tuya, porque si tú no estudias, tú repruebas. Y si tú estudias, tú apruebas. Yo no tengo ese proceso. Esa división, dice Adler, de las situaciones, esa división de las consecuencias, de quién va a afectar las consecuencias, es lo que va a permitir distinguir la tarea que nos corresponde a cada uno. Protegemos al niño cuando sabemos qué hace. Si el problema es el estudio, le decimos que esa es su tarea, estudiar es su tarea, y le hacemos saber que estaremos dispuestos a ayudarlo siempre que tenga ganas de estudiar. Pero no debemos invadir la tarea del niño. Si no nos pide ayuda, entrometernos no servirá de nada. Y aquí te recomiendo que regreses a 2 o 3 cápsulas. Hace menos de un mes la hice, creo que esa, que se llama El proceso de convertirse en persona, de Carl S. Rogers. Fantástica en ese proceso. Lo trabajamos de manera tan equivocada que en mis juntas de maestros, la junta consiste en cómo les ayudamos a los que van atrasados, cómo rescatamos a los que están reprobando, cuando clarísimamente en un nivel en el que me muevo, los que están reprobando reprueban porque no quieren, porque hay procesos tan sencillos que basta con que asistas a clase y medianamente pongas atención. Si tú asistes a clase y medianamente pones atención, con eso eres capaz de pasar la materia. Ni siquiera te estoy pidiendo una tarea en la que me demuestres que lo aprendiste. Muchos de los sentidos basta con que tu presencia esté y claro, no bloquee el desarrollo normal de una clase. Bueno, pues hay quien no quiere, que no tiene ganas de estar ahí porque lo están mandando, porque tiene cosas más importantes que resolver en la vida, que es muy válido, pero la institución, como es ciega, como no es capaz de ver ese proceso, entonces intentamos nosotros los mecanismos para que alguien tenga ganas de. Piensa entonces qué haríamos para que alguien tenga ganas de ir al cine, de ir al baño, de comer, de enamorarse de mí. Van a ser puras pendejadas y puras falacias, puros lavados de cerebro que nos estamos generando. Eso va siendo un círculo vicioso y eso tiene al sistema educativo hecho pomada literalmente. Entonces, ¿qué habría que hacer? ¿Qué plantea Adler para resolverlo? Dividir las tareas. A mí, como maestro, y lo digo entonces, me corresponde dar la instrucción. A ti te corresponde trabajar y estudiar. A mí, como padre de familia, me corresponde tal y tal y tal y tal. A ti, como hijo, te corresponde tal. Esa es tu tarea. Si no la aplicas, tú tienes esas consecuencias. Invadir las tareas ajenas y asumir las tareas de otros convierte la vida de uno en algo muy pesado y lleno de dificultades. Si llevas una vida de preocupación y sufrimiento derivados de las relaciones interpersonales, lo primero que has de hacer es aprender a poner el límite de a partir de aquí ya no es tarea mía. Yo me violenté con ese grito que pegué, pero en realidad de fondo estaba estableciendo esto, es decir, yo escribí la obra, la dirijo, doy las instrucciones, corrijo muchísimos de tus defectos, y si la respuesta que tengo es de mal humor, es de caras, es de hastío, tú corrige eso que a mí ya no me corresponde, ese es mi límite. Yo aquí vengo incluso y lo hago con muy buena disposición. Si tú, por las razones que sean, que están en tu propio ser, no eres capaz de valorar esa información, de valorar esa formación, entonces es una responsabilidad tuya.
Tú continúa con tu proceso donde lo tengas que hacer, que yo camino con el mío. Y a continuación, desvincularte de las tareas de los demás. Ese es el primer paso para aligerar la carga y simplificar la vida. Es que requiere muchos actos en otro sentido, ¿no? Voy a poner un ejemplo que va a resultar ridículo. Ayer hubo una junta de profesores. Ya sabes, si has seguido si me conoces o si has seguido estas charlas, odio esas juntas en general. Todo el mundo las odia, pero pocos asumimos las consecuencias de no ir, por ejemplo. Entonces yo dije, ok, pues no voy a ir a esa junta. Si hubiera clases con mis alumnos, voy encantado, pero a esta no voy. No quiero perder el tiempo. Mi tiempo se ha vuelto muy valioso para mí. Entonces no fui. Las consecuencias que sean, venga, pues me descontaron el día, lo que sea. Ayer mismo se generó un trabajo que es una especie de examen para los profesores vía internet. Entonces mandaron el link para contestar ese trabajo y yo lo hice en forma y tiempo. Lo contesté, pum, pum. Algo pasó electrónicamente que no me aceptó los resultados. 3 horas después me mandan un mensaje que urge que mande ese proceso. Le dije, maestro, pues lo mandé, pero el sistema me lo rechazó. Profe, pues vuélvalo a intentar. Yo creí que mis respuestas estarían hechas, eran 40 preguntas, y entonces regresé pues para reenviarlo, pero resulta que no, que el examen tenía que volverlo a hacer, tenía que volver a contestar las 40 preguntas. Como eran de opción múltiple, entonces contesté 10A, 10B, 10C y 10C. Las 10 primeras fueron A, las 10 segundas fueron B, así en ese orden. Evidentemente ni leí la pregunta. Ya para las siguientes ya no leía la pregunta, yo decía C, 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 C 10 veces, D 10 veces, acabé y lo mandé. Fue terrible porque me mandaron la evaluación automática, entonces reprobé el examen. Y además se hizo público, es decir, todo el mundo se enteró que yo reprobé ese examen. Yo, el gran maestro de literatura, el líder de la escuela en ese sentido, el que busca que los muchachos trabajen, bla, 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 tiene su examen reprobado. Claro, solo ahora tú y yo sabemos bajo qué mecanismo lo hice. ¿Estoy preocupado? Nada, en lo más mínimo, en lo absoluto, porque las preguntas eran verdaderamente intrascendentes. Querían ellos detectar si yo me sabía de memoria algunos parámetros y algunas cuestiones pseudotécnicas que en el salón de clase no tienen una resolución verdadera, que esta información como tal a los alumnos les importa 3 malditos cacahuates. Que se puede reflexionar sobre esos temas y aplicarlos sin duda alguna, pero el modo no es ver si me lo sé de memoria, el modo es ver si en el salón se aplica, es ver si en el salón se usa y si no, ahí en el salón alguien que me ayude a corregirlo. Y si no, también alguien que lo destaque y que diga, mira, este güey se hace estas cosas muy bien, incluso hasta por intuición. Pero mientras ese proceso no suceda, no voy a perder mi tiempo. A eso se refiere con elegir y con pagar las consecuencias de las situaciones de generar este proceso de manera auténtica. Entonces, esa tarea de querer saber les corresponde a esas autoridades burocráticas que ni siquiera son las que están a lo inmediato de mi escuela. Yo puedo entrar a hablar con la directora de la escuela y con los orientadores y los demás maestros y estamos preocupados sobre el proceso de nuestros alumnos. No, son situaciones que nos lanzan de fuera, que de fuera vienen cuestionamientos de gente que seguramente nunca se ha parado frente a un grupo. Entonces, esa tarea les corresponde a ellos y no es algo que yo pueda resolver y por lo tanto dices, es uno de los primeros elementos para empezar a descargarte de esa tensión. Tengo a este jefe, así que no puedo trabajar, como un pretexto, ¿no? Tengo este director y entonces este no me deja trabajar. Es etiología pura, es el asunto freudiano, soy víctima de estas causas. Sin embargo, la realidad es, no quiero trabajar, así que crearé un jefe terrible. Yo hace poco, bueno, hace ya un par de años que dejé la primera escuela, mi escuela original, eh, más o menos entonces me diría Alfred Adler. Porque al final no se me ha pasado, tengo tantas ganas de vivir de la actuación de manera directa que me generé unos jefes terribles. Mis directivos, buenas personas, al final de cuentas, como en el mundo normal, pero como jefes se empezaron a convertir en terribles para mí, en general para la comunidad, pero terribles para mí, hasta que ellos hicieron comillas muy grandes que renunciara y que me fuera.
Hoy reconozco con este maravilloso texto que eso lo generé yo. Ya no quería trabajar como maestro, ya no quería trabajar ahí, ya quería trabajar solamente de actor. Surgió esa posibilidad y entonces elaboré a estos jefes terribles para generar el pretexto de irme. Si fueran verdaderamente terribles, todos hubiéramos renunciado. Éramos 120 profesores, los 120 hubiéramos renunciado. Solo yo me largué porque yo hice esa situación. Entonces aquí el asunto es, no quiero trabajar en esa situación, no quiero ya esta relación, así que crearé un jefe terrible, ya no quiero esta relación, entonces empezaré a fabricar una novia terrible porque ya no quiero la relación. O no quiero aceptar mi incapacidad, así que crearé un mal jefe, así que crearé circunstancias. El teatro no me comprende porque en realidad no acepto que no tengo la capacidad para desarrollar a nivel de excelencia esos procesos, por ejemplo. Esa sería la manera teleológica de entender la situación y es lo que propone este bellísimo y apasionante texto sobre la psicología de Alfred Adler. Ok, vamos encaminándonos al final. Cuando un adulto ha elegido, cuando un adulto que ha elegido vivir sin libertad ve que un joven vive libremente en el aquí y ahora, lo critica y lo califica de hedonista. Esos malditos jóvenes que no les importa nada, en realidad están balconeando su falta de libertad. Por supuesto, es una manera vital necesaria para que el adulto pueda aceptar la ausencia de libertad en su propia vida, porque ellos sí pueden elegir reprobar las materias, pero yo no puedo elegir no venir a trabajar porque me descuentan el día. Un adulto que haya elegido la verdadera libertad para sí mismo no haría comentarios de ese tipo. Por el contrario, se regocijaría ante la voluntad de vivir del joven. Es decir, podríamos decir, wow, qué libertad este patán para decidir que mi materia no le gusta. ¿En qué ámbito de la libertad se mueve para decidir no entrar a clase? No como una situación heroica, pero sí cuando menos como un elemento de su manejo de la libertad. Ellos sí pueden elegir no entrar a clase, yo no. Ellos sí pueden elegir que la clase está aburrida y dejar de prestarle atención, yo no. Yo, y eso es lo que me está doliendo como adulto, que yo me encantaría entrar a una clase y olvidarme de la puta clase, pero yo no tengo ese privilegio, porque a mí me descuentan el día, me llaman la atención, etcétera. Esa especie de encadenamiento que está en mi cabeza, evidentemente, es el que me hace criticar a los muchachos. Oh, dice entonces, la libertad no es gustar a los demás. La libertad no es gustar a los demás. Ser libre no es gustarle a los otros. La libertad es caer mal. Eso demuestra que ejerces tu libertad. Soy tan libre que me comporto como yo quiero. Eso molesta a otros. Es parte de mi ejercicio de la libertad. Y vives libremente. Es una señal de que vives según tus propios principios. Si me porto bien por los otros, estoy sacrificando mi propia libertad. Me resultaba más cómodo no reparar la relación con mi padre. ¿Cuántas de estas situaciones que están atoradas son más cómodas que trabajarlo? Tengo de manera muy cercana una relación quebrada. Si dos personas que son muy allegadas a mí tienen su relación quebrada, a ambos les conviene más mantenerse así que el proceso de sanarse. Me resultaba más cómodo no reparar la relación con mi padre. Ya me iba bien tener un padre así, porque me servía de excusa para explicar por qué mi vida no iba demasiado bien. Marco, tu vida es una mediocridad, tu vida está muy jodida. Claro, tiene que ver porque no me llevo bien con mis papás, por el pasado que me dieron. Pero ya ven, regresamos al principio, no me hago cargo de modificar, no me hago cargo de mi éxito, de mi alegría, de mi felicidad. La dejo estancada en las consecuencias de la gente que me dañó en el pasado. Para mí, eso era una virtud incluso. Además estaba también el hecho de que poder vengarme de un padre despótico. Si no me va bien en la vida, puedo seguir castigando a mi padre porque se portó mal conmigo. Entonces, en esta relación que te digo que tengo muy cercanas a estas dos personas que tienen su relación quebrada, ambos tienen el objetivo y están cumpliendo sus objetivos personales, porque los dos culpan al otro de la relación y por lo tanto los dos en ese sentido se sienten buenas personas. Yo soy buena persona, él es el que está equivocado. Yo soy buena persona, él es el que está equivocado. El sentimiento de pertenencia es algo que solo podemos alcanzar si nos comprometemos activa y voluntariamente con la comunidad y no nos limitamos a estar ahí, en cualquier lugar. Ser parte de un salón, ser parte de una familia, de una relación, de un grupo de amigos, de un equipo de fútbol,
implica que tomas acciones con los otros, que te comprometes a un proceso de avanzar, a un proceso del objetivo del grupo. Si solo te conformas con estar ahí, evidentemente no hay pertenencia. No podrías decir, va, yo soy de esta escuela, porque solo fuiste a recibir las clases, a diferencia de yo soy el grupo, yo soy la escuela, yo soy la generación, yo soy la escuela de teatro, etcétera, porque estoy comprometido con lo que sucede con esa comunidad. Si puede romperse un compromiso emocional con alguien, si puede romperse solo porque planteas una objeción, no es una relación en la que te convenga estar. Si el asunto es, oye, tengo una objeción con la manera en la que estamos llevando nuestra relación, si a partir de eso es un pretexto para romper, entonces no estabas en una buena relación, no es una relación en la que te convenga estar. Puedes dejarla ir. Vivir con miedo a que las relaciones se rompan es vivir con muy poca libertad y vivir para otros. Esta frase me sacude brutalmente. Ante el miedo brutal que tenía hasta hace algún tiempo de estar solo, aguanté un montón de pendejadas, pero un montón de pendejadas, algunas incluso francamente humillantes, porque no aceptaba simplemente un asunto de que, pues esta es la soledad, venga, la vivo y esta es, y mira, aquí estoy, hago mis charlas, estoy bien físicamente, me siento de maravilla, estoy bien. Qué maldita necesidad de humillarme en mis comportamientos para que tener pareja, para que no me critiquen, para lo que sea. Cuanto más nos elogia una persona, más fuerte es la creencia de que carecemos de habilidad. Si alguien te dice, muy bien, lo estás haciendo maravillosamente bien, en el fondo te está diciendo que no tienes la habilidad para hacer eso. Es lo mismo que depender de relaciones verticales y reconocer que careces de habilidad, porque el elogio es un juicio de valor que una persona capaz emite acerca de otra que no lo es. Cuando yo elogio a alguien, en realidad estoy diciendo, yo sí soy capaz de hacerlo, tú no, por eso lo estoy destacando, porque te estás acercando posiblemente a una mejor situación, pero en este momento yo soy el capaz de hacerlo, tú no. Mucho cuidado entonces, no quiere decir que nos dejen de elogiar, porque te vas a meter en problemas. No te lo compres como una verdad. Y de hecho, incluso tú también deja de hacerlo. No es necesario que le digas a tu hijo, lo estás haciendo muy bien, porque en el fondo, con la intuición maravillosa de los niños, sabe que no lo estás haciendo muy bien, que le estás aventando una flor que le confirma que se está generando una especie de chiripa, que le estás generando una especie de casualidad. Ay, mijito, qué guapo y qué hermoso estás, cuando el niño es bastante feo y todo el salón le dice que no, que es bastante feíto el niño, y la mamá en ese afán de que da bien, cuando le dice, ay, qué lindo eres y no sé qué, lo que le está confirmando es que es feo. Por eso se lo está diciendo, porque está sabiendo, y a mamá sabe que es feo, pero está intentando disfrazar ese elemento. Eso no le hace bien a nadie. Lo más importante es que no juzguemos a los demás. Los juicios se originan en relaciones verticales, de uno hacia abajo. Si construimos relaciones horizontales, la gratitud, el respeto y la alegría aparecen directamente. Son consecuencia, ¿ves?, de una relación verticalizada. Cuando oímos palabras de gratitud, sabemos que hemos hecho algo por otra persona. Cuando la otra persona dice gracias, incluso en las correcciones, sabemos que estamos mejorando. Sabemos que honestamente estamos intentando hacer algo por alguien. Existir en el presente. Deberíamos considerar a los demás no en base al nivel conductual, no cómo se comportan, sino en base al nivel existencial. No juzgamos si hacen o no hacen algo, sino que nos alegramos de que estén aquí, de su propia existencia, y nos dirigimos a ellos con palabras de gratitud. Gracias por estar aquí, no gracias porque te portas bien. Cuando valoramos las cosas por su existencia, somos útiles a los demás y somos valiosos por el mero hecho de estar aquí. Es algo indiscutible. Casi podría llorar si me sigo con esta reflexión, porque batallo mucho en mi propia neurosis con que la gente esté haciendo algo, con que sea productiva, con que gane dinero, con que algo. Y pocas veces había reflexionado en que el valor está en que ahí están. El problema no es que carezcas de un yo que actúe con naturalidad, sino que no puedes mostrarlo a los demás. Todos tenemos un yo natural, pero el asunto es que el nuestro está bloqueado. No se lo puedo mostrar a alguien por miedo de que lo haga menos en su valor, o porque tengo temor de cómo van a reaccionar los otros. Seguridad es, dice el filósofo, la seguridad es creer en el otro sin ningún tipo de condición.
Aunque no dispongamos de suficientes datos objetivos para confiar en alguien, creemos en él. Creemos incondicionalmente, sin preocuparnos por cuestiones como las garantías. Eso es seguridad. Esa es mi seguridad. Mi seguridad es creer en el otro de manera incondicional. La seguridad incondicional es un medio para conseguir que la relación interpersonal con el otro sea mejor y para conseguir relaciones horizontales. Y si no quieres mejorar la relación con el otro, este es brutal pero maravilloso, si no quieres mejorar la relación con el otro, termínala. Si no apuntas para que crezca y para que se desarrolle, termina esa relación. No te prolongues demasiado ahí en el tiempo, no le hace bien ni a la otra persona ni a ti pensar que prolongar el castigo en esa relación, prolongar tu ausencia para que el otro sufra, no es más que un proceso neurótico en el cual tú estás muy atorado. Para poder sentir que está bien estar aquí, antes tenemos que ver a los demás como camaradas. Y para verlos como camaradas, antes tenemos que habernos aceptado a nosotros mismos y haber depositado seguridad en los demás. Cuando andas con la vida pensando que los demás son tus enemigos, que los amigos de tu pareja te la quieren bajar, que tu suegra te quiere chingar, estás en un castillo espantoso, estás en la casa del terror. Las personas que ven a los demás como enemigos no se han aceptado a sí mismas y no tienen la seguridad suficiente en los demás. ¿Ves? Es en realidad pura proyección. El trabajo no es un medio de ganar dinero. El trabajo permite que colaboremos con los demás, que nos comprometamos con la sociedad, que sintamos de verdad que le soy útil a alguien e incluso que lleguemos a aceptar nuestro valor existencial. El trabajo es la posibilidad de que el mundo me dé la respuesta de por qué o el para qué estoy aquí. Es una cosa fantástica. Va a modificar radicalmente tu posibilidad de estar contento en las situaciones donde te mueves. Si llegas a tener un sentimiento de colaboración verdadero, no necesitarás el reconocimiento de nadie, porque ya tendrás la conciencia real de que le soy útil a alguien sin necesidad de esforzarte para que te reconozcan. Dicho de otro modo, las personas obsesionadas por el reconocimiento de los demás aún no han alcanzado el sentimiento de colaboración y no han conseguido aceptarse a sí mismas, sentirse seguras con los demás ni colaborar con los otros. Todo el elemento, es muy claro el texto, está en la validación, la valoración y el amor que tenemos de nosotros mismos. Sin ese proceso no hay manera de cooperar con los otros. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Hay una metáfora que pone Adler, como cuando bailas. Cuando bailamos, cuando danzamos, no de gratis, uno de los textos maravillosos del maestro Alejandro Jodorowsky se llama La danza de la realidad. Cuando bailamos, el objetivo es el propio baile y no nos preocupa llegar a ningún lugar concreto. Naturalmente es muy posible que lleguemos a algún sitio como consecuencia de haber bailado. Bailamos y por ende no nos quedamos en el mismo sitio, pero no hay un destino. Nos movemos mientras la danza se está realizando, pero no se trata de decir una vez que acabe llegué a tal lado. Eso lo hemos contaminado mentalmente cuando, por ejemplo, bailamos para hacer ejercicio, bailamos para conocer a alguien, pero aún así, mientras está sucediendo, ese objetivo no está preocupándonos de manera neurótica. Ok, creo que ya voy a compartirte la última y bueno, pues sí, aquí está y agradecerte tu compañía para este maravilloso trabajo. La vida en general, así cierra nuestro texto, la vida en general no tiene sentido alguno. Sin embargo, tú puedes dar sentido a la vida y tú eres el único que puede dar sentido a tu vida. Tu vida no tiene un sentido, no está determinada, no lo busques en ningún lugar. Arriésgate, responsabilízate de que ese sentido lo encuentras tú y lo fabricas y lo creas, además, solo para ti, no para tu familia, no para nadie, no para tus alumnos, no para el público, sola y únicamente para ti. Y por cierto, ese proceso es muy divertido. Atrévete a no gustar, libérate de tus miedos y alcanza la verdadera felicidad. El texto que hemos trabajado en Máster Vidal en esta situación, en esta sección de desarrollo personal y te espero en la próxima. Gracias, soy Marco Vidal.